Hoy vamos a tener una charla súper linda dedicada a todos estos escritores que quieren crear personajes inolvidables. Como decía Jennifer en el chat, vamos a tener un pequeño encuentrico después del evento. Nos vamos a conocer, vamos a ir a Zoom, a otro enlace que les vamos a dar, y ahí nos vamos a encontrar, nos vamos a ver las caras de todos. Así que los que no tengan Zoom en su teléfono, bájenlo, porque vamos a tener una fiestecita privada para este grupo. No está en Facebook, no está en ningún lugar, pero nos vamos a conocer después del encuentro, así como pasan como en los eventos, cuando vamos en los eventos físicos, que nos quedamos en el lugar y charlamos, qué sé yo. Entonces, pues vamos a tener eso como parte de este evento. Entonces, voy a ver si me están viendo mi PowerPoint, porque quiero ir directamente a las diapositivas de hoy. El objetivo principal de hoy es crear personajes, pero yo me voy a basar en que todos los participantes de este evento ya tienen sus personajes en mente, porque los he escuchado a ustedes hablar: quiero escribir la historia de mi hija, quiero escribir la historia de mi madre, quiero escribir una novela de ciencia ficción genial, quiero escribir mi historia. Entonces yo me baso desde el punto que ya ustedes tienen sus personajes. Entonces es como ya tienen la roca en bruto, y ahora con esta charla que vamos a tener hoy, vamos a moldear esa roca. Entonces, voy a ir a mis diapositivas. Como siempre, vayan dejándome sus comentarios, sus impresiones, todo, vayan dejándomelo en el chat para entonces yo irles respondiendo a medida que pueda. ¿Qué decimos? ¿Qué tenemos cuando hablamos de personajes inolvidables? Son personajes que nos dejan una huella para siempre. Son los personajes estos que mueven la historia y la mueven rápido, la mueven bien, todo encaja, todo tiene sentido. También son personajes, y vamos a tener una charla sobre esto, que tienen virtudes y defectos. No son personajes perfectos en lo absoluto. Son personajes que ustedes han creado de una manera tridimensional. No son meros títeres en esta historia, no son títeres, son personajes que entran a la historia ya con vida, interactuando con el lector, haciéndoles sentir cosas, generando sentimientos, generando recuerdos, ese tipo de cosas que viene con el físico. A una persona que no solo tiene físico, pero también tiene espiritualidad, que también tiene un futuro, un pasado, un presente, tiene una psicología marcada, importante. Entonces también un personaje inolvidable es un personaje que crece, que no es estático, que tiene un arco marcado dentro de la historia. Y por último, que tiene un mundo de otros personajes que lo ayudan en su evolución. Entonces, esos son los 6 puntos de los cuales vamos a conversar. Si tienen un personaje favorito, una historia que usted le haya gustado mucho la historia, pero más por el personaje que por nada, o sea, déjenme el nombre de ese personaje con la historia, porque es lindo saber de cuáles personajes usted no se puede olvidar, porque eso va a ser muy importante para usted, incluso aunque esté escribiendo de personajes completamente diferentes. Ese personaje que lo marcó a usted como lector va a ser muy importante luego, pues, a la hora de usted desarrollar su personaje. Vamos a pasar al punto número 1, lo que hablábamos de la huella del lector. Se dice en el término de la psicología de la narrativa o de la literatura que cuando uno captiva al lector, es el arte de conocer a su lector, de conocer al lector, al ser humano detrás del libro que se va a enganchar con su historia. Generalmente esos personajes que dejan huellas tienen a veces virtudes o historias o pasados o enseñanzas que uno quisiera tener o que uno ha atravesado. Dice que el personaje generalmente tiene ciertos objetivos que el lector comparte, o que existen preguntas existenciales como parte de su hilo conductor que reinan en la vida o en el pasado del lector. También en la psicología hablan de que compartimos valores similares, o sea, en situaciones difíciles como las que está su personaje, nosotros actuaríamos más o menos de ese modo, o nos daría tremendo miedo actuar de ese modo, pero nos gustaría, nos encantaría, o sea, admiramos a ese personaje.
Tenemos generalmente sistemas de moralidad, valores morales comunes y, por supuesto, el lector en todo momento en la historia tiene que empatizar con los motivos del personaje y con lo que está sufriendo el personaje. A eso le llamamos la huella en el lector, que es la base de su personaje inolvidable. Entonces, el segundo paso, y antes de ir al segundo paso, voy a mirar aquí a ver a qué nos están diciendo, si alguien me ha dejado algún personaje, si pueden dejarme su nota aquí en los comentarios de su personaje principal en una historia que le haya encantado. Sería lindo conocer qué personaje realmente ha dejado una huella en usted como lector. Hablábamos de la necesidad, el deseo y la necesidad. Hablábamos del deseo a la hora del objetivo del personaje, a la hora de crear la novela. No sé, los que participaron en la charla anterior, que hicimos lo que es el programador de novela, hicieron sus ejercicios y ahí vieron mayoritariamente el concepto del deseo, porque el deseo del personaje realmente es lo que mueve la trama, yo le llamo el motor de la historia. Pero quiero introducirle un elemento que hace a su historia inolvidable de por sí, pero también a su personaje creíble en el proceso de crecimiento, que es la necesidad que tiene su personaje. Cuando lo esté desarrollando y cuando vean el cuaderno de ejercicio que les envié para esta charla, vamos a desarrollar la necesidad además del deseo. Porque el deseo del personaje es esta cosa tangible, esto que él quiere, ese personaje quiere esto, tiene obstáculos para conseguirlo y realmente es lo que mueve la historia, la escena tras escena, es como que una validación de ese deseo, el antagonismo de la historia, de hecho, hace fricción contra ese deseo, es una cosa muy tangible, muy claro. En mi novela, por ejemplo, a la última novela, Todo Cambia, yo me quiero hacer doctora en Canadá. O sea, ese es mi deseo. Y todos los obstáculos que le ocurren y todas las soluciones que ella encuentra a sus obstáculos, realmente es basado en ese deseo. Ahora, eso es lo que mueve la historia de principio a fin, es algo muy, lo que lo podemos definir incluso en la ficha del personaje, en la ficha psicológica tiene mucho concepto que le va a ayudar a moldear los deseos y es algo muy intrínseco, muy personal, aunque sea externo, algo que ella quiera realizar, que sea tangible, es muy del personaje. Pero la necesidad es algo más interno y la necesidad está muy atada, es muy importante definirla porque está muy atada con el hilo conductor de la historia y es algo que aprende el personaje. Sin esa necesidad es muy difícil empezar un personaje en un punto de la historia y terminarlo en un punto de crecimiento. Y estoy hablando más bien del protagonista de la historia. Esta necesidad de aprendizaje, de obtener algo existencial, que es más complejo y más interno, se va forjando y moldeando a través de la fuerza del antagonista. A veces, como estamos nosotros los seres humanos, cuando atravesamos crisis existenciales grandes en la vida, nosotros salimos de las crisis y decimos, de verdad que esto fue horrible lo que acaba de pasar, pero me enseñó algo. Salí de este problema horrible de mi vida, este hueco de mi vida, sabiendo esto. Yo digo que a veces las crisis son una universidad. Nos enseñan tanto. Entonces, cuando usted esté creando su personaje y remontándonos al cuaderno de ejercicio de la clase anterior, en el cual hablamos la secuencia de los hechos, poníamos obstáculos y victorias. Yo quiero que cada escena, cada crisis en la cual atraviesa el personaje, usted trate de añadirle una mini epifanía, como una especie de crecimiento existencial a través de no solo rebasó el obstáculo, pero aprendió algo que le va a servir para su próximo
paso en la vida. Entonces, así usted va forjando y moldeando el personaje para que vaya creciendo de forma ascendente. Generalmente esta necesidad es algo universal que necesita alcanzar el personaje que está salvando al mundo, pero para salvar al mundo, él aprende que realmente tiene que aliarse con todos los equipos, no solo con todos los que se llamaban enemigos, por ejemplo, y en la unión entonces está la victoria. No se puede ir a la batalla solo. Algo que el personaje realmente aprenda existencial, que sea necesario para formular la gran epifanía que usted va a alcanzar en el clímax. Tenemos a Adrián que nos dice que si hablamos de personajes inolvidables, el protagonista de Julien Sorel y la Marquesa de la Mole, protagonista el rojo y el negro. No son personajes de todo agradables, pero Stendhal los dibuja tan magistralmente que es difícil no meterse dentro de ellos. Y vamos a hablar de esto en el momento exacto en que hablemos del protagonismo y el antagonismo, porque estoy completamente de acuerdo con esta historia de que los personajes y sobre todo el protagonista no tiene que ser necesariamente un personaje agradable. Vamos a llegar allí, Adrián. Y entonces también para terminar con el concepto de la necesidad, que es tan importante para formular la epifanía, es la clave de las esencias emocionales, de esas que decimos, el lector se engancha con el personaje a través de una emoción. Bueno, cuando estamos en crisis y aprendemos algo, eso genera una emoción, sobre todo de satisfacción, de victoria para el lector. Generalmente es un elemento que no es consciente. Por ejemplo, cuando yo digo, yo me quiero hacer doctora, yo llegué aquí a este lugar, soy inmigrante, me quiero hacer doctora, quiero sacar todos mis exámenes y eso es lo que yo quiero lograr, eso es un deseo consciente. Pero cuando ella tiene que meterse en una página de fetiches y tiene clientes que le moldean la vida y le cambian hasta los sueños y ella tiene que convertirse en una persona completamente diferente a lo que ella era para poder alcanzar sus sueños, entonces paso a paso, ese crecimiento interno es claro, es tangible al lector, pero no es tan consciente para ella. No es que ella diga, ahora yo me voy a convertir en esto. Ella va a tratar esto y cuando le pasan las cosas, entonces ahí es cuando da el giro. Entonces, es algo muy difícil de identificarlo a través de la ficha del personaje. Hay muy pocas preguntas que pueden llegar a eso que quiere el personaje, pero cuando lo estén desarrollando y estén haciendo su secuencia de escenas, hágase la pregunta, ¿qué aprendió el personaje aquí? ¿Qué aprendió o cómo creció? ¿Qué aprendió o cómo creció? En esa secuencia de acciones y de eventos, obstáculos y victorias, etcétera, cuando ya lo tenga, que ya seguro usted hizo todos los ejercicios que le mandamos a hacer desde la clase anterior, segura estoy que ya los hizo, pues entonces háganse esa pregunta. Además, ¿qué aprendió nuestro personaje? Eso le va a llegar eso les va a ayudar a crear la necesidad esa, a llegar a esa necesidad. Dice Leonardo que el personaje protagonista es un clarividente que aloja en su casa a un fugitivo. Error. Me tiene que explicar esto un poquito más a Leonardo. Tenemos la epifanía, es la manifestación de Jesús, dice Manolo, y Rocío dice que en Memorias de una geisha, tanto el personaje como su antagonista permanecen muy emocionantes durante la obra. Me encanta esa obra, es una de mis obras claves porque tiene dos personajes, un protagonismo y un antagonismo que ahí engancha al lector con sus emociones y con sus necesidades. Ambos normalmente hacemos esto del deseo contra la necesidad para forjar lo que es el arco del protagonista, pero un escritor que logre hacerle ese mismo arco al antagonismo de la historia, es un arte hacer eso y es una historia muy bonita y memorable. Yo digo que la necesidad, esa interna que tiene el personaje, es el motor emocional de la historia.